Hola, muy buenas a todos y todas. Esta es la primera clase a distancia que vamos a hacer en este periodo de confinamiento de segundo de bachillerato. Y bueno, es la primera vez que hago esto, así que no sé cómo va a salir. Si el resultado es un poco cutre, lo siento, pero bueno, voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible y sobre todo de la manera más eficaz para conseguir explicar lo que tenemos por delante. En esta clase voy a explicar la modalización a partir del documento en PDF que os hemos preparado y que tenéis tanto en Aules como en el blog y que también os enviaremos por correo electrónico. Y bueno, es un documento que sigue también paso a paso el mismo contenido que tenéis en vuestro libro de texto en el tema 7 y en concreto entre las páginas 138 y 140. Ahí estarían un poquito todos los mecanismos de la modalización de los que vamos a hablar. Vamos a empezar ubicando todo esto de la modalización dentro del examen de selectividad. La modalización es uno de los 4 bloques de la parte del examen de conocimiento de la lengua. De esos 4 bloques ya hemos visto 3. Recordamos que son bloque de sintaxis, bloque de morfología, bloque de léxico y el cuarto, que sería este que nos queda, que sería el bloque de modalización. Recordad que estos bloques se dividen en 5 preguntitas, a 0,3 puntos cada pregunta, total 1,5 puntos del examen. ¿Qué es la modalización? La modalización se refiere a todos aquellos mecanismos lingüísticos que hacen que el texto sea más subjetivo, es decir, que en el texto se revele la presencia del emisor. Podemos tener un texto más modalizado o menos modalizado. Será más modalizado cuanto más subjetivo sea, será menos modalizado cuanto más objetivo sea. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo, para que lo entendáis. Pensemos en estos 2 enunciados, estas 2 frasecitas. Hoy es 15 de enero y a pesar de ser pleno invierno, hay 28 grados. Segundo enunciado. Estamos a mitad de enero y tenemos casi 30 gradacos. ¡Me estoy cociendo! Las 2 frases que yo he dicho más o menos tienen el mismo contenido, es decir, se refieren a lo mismo, el contenido sería el mismo. Estamos hablando de que estamos en una época del año en la que no debería hacer calor y hace mucho calor. Pero si os fijáis, el primer enunciado ha sido muy objetivo y el segundo diríamos que ha sido muy subjetivo. El segundo está muy modalizado. Vamos a ver qué diferencias lingüísticas hay entre los dos. Bueno, en el primero, si os fijáis, yo he utilizado la tercera persona, he utilizado oraciones impersonales. Fijaos, hoy es 15 de enero. A pesar de ser pleno invierno, hay 28 grados. Y punto. No he utilizado adjetivos, he utilizado una modalidad oracional enunciativa totalmente. Sin embargo, en el segundo, yo he utilizado una modalidad oracional exclamativa. Además, he hablado en primera persona. Estamos a mitad de enero. En el primer enunciado yo decía que hay 28 grados. En el segundo enunciado yo he dicho, tenemos casi 30 gradacos. Fijaos, casi 30 gradacos. Ya no digo grados, digo gradacos. Y por último digo, me estoy cociendo. Es decir, hablo de mí mismo, utilizo además un recurso retórico, ¿no? Me estoy cociendo, eso sería una especie de metáfora, ¿no? Una hipérbole. Bien, pues vemos muy claramente, si yo os pregunto cuál de los dos es más subjetivo, me diréis claramente que el segundo. En el segundo yo no solo enuncio una realidad, sino que la valoro. Y la valoro utilizando una serie de mecanismos lingüísticos que utilizamos en nuestro día a día, de manera cotidiana y sin darnos cuenta, pero los estamos utilizando. Bien, este ejemplo es muy sencillo, pero ¿cómo se va a traducir esto en nuestro texto de selectividad? Vale, pues nuestro texto de selectividad, sabéis que es un texto expositivo argumentativo sobre un tema de actualidad, en los que el autor defiende una tesis, es decir, te intenta vender una moto, utilizando unos argumentos, etc. Bien, pues ese autor utiliza recursos de modalización, porque ese autor está valorando una realidad, no es un texto objetivo.
El autor da su opinión, valora una realidad, etc. Vale, descendiendo a nuestro examen, ¿qué tenemos nosotros, qué vamos a tener delante en selectividad? En selectividad se nos va a hacer la siguiente pregunta. Comenta 5 mecanismos de modalización diferentes del texto. Es decir, lo que yo tengo que hacer en selectividad es coger el texto, que ya he trabajado en la parte... perdón. Que ya he trabajado en la parte de resumen, en las preguntas que me han hecho, he hablado de los argumentos, del tema, de la tesis, de lo que sea, y ahora se trata de estudiar la modalización de ese texto. Estudiar la modalización del texto de selectividad es coger y escanearlo de arriba a abajo, buscando todos los mecanismos modalizadores, es decir, todos los mecanismos que revelan la presencia del emisor en el texto y que hacen que se trate de un texto más subjetivo que objetivo. Nuestro texto, el que nos saldrá en selectividad, pues a lo mejor está muy modalizado y es muy fácil encontrar este tipo de mecanismos, es decir, es un texto muy parecido al segundo enunciado que he puesto de ejemplo, o a lo mejor está menos modalizado y hay menos recursos que ver ahí. En un caso o en otro, yo creo que es una pregunta bastante sencilla de afrontar. Teniendo en cuenta que tenemos que buscar 5 mecanismos, comentarlos brevemente. Y hay cosas que prácticamente siempre van a estar. Vale, hecha esta pequeña introducción a qué es la modalización, y un poquito ya hemos visto por encima cómo nos lo preguntan en selectividad, vamos a hablar de cuáles son en concreto esos mecanismos. Nosotros en el documento que os hemos preparado nos hemos ceñido a lo que aparece en vuestro libro de texto. Entonces vamos a ir viéndolos en el mismo orden para que no haya ninguna discrepancia y estemos continuamente enfocados en la misma materia. Lo que tenéis en vuestro libro de texto, a partir de la página 138, viene a ser lo mismo que tenéis resumido en el PDF. Y es lo mismo que voy a explicar yo en este vídeo en el mismo orden. Vale, ¿cuáles son esos mecanismos? Primero de todos, la modalidad oracional. Primero los voy a enumerar y luego ya pasaremos a verlos de uno en uno. 1. Modalidad oracional. Vamos anticipando. Todo aquello de los tipos de oraciones según la actitud del hablante, que habéis estudiado en la ESO. Modalidad enunciativa, modalidad exclamativa, modalidad interrogativa, etc. 2. La deixis. La deixis. Los elementos deícticos son aquellas referencias que se hacen en el texto a cosas que están fuera del texto. En concreto, para modalización, ¿qué nos interesa? La deixis personal, o sea, cuando el autor se refiere a sí mismo, o la deixis social, como el autor en el texto refleja la distancia con el lector. Si le habla de usted al lector, si le habla de tú, si no le habla, etc. Tercer elemento, el léxico valorativo, quizá el más fácil de encontrar, porque en todos los textos va a haber léxico valorativo. En el ejemplo que yo he puesto al principio de este vídeo, primero decía grados, luego decía gradacos, le he puesto un sufijo apreciativo. No es lo mismo decir perro que decir perrito. No es lo mismo decir perro que decir chucho. Todo eso es uso de léxico valorativo y en todos los textos va a haber. Tercer lugar, los verbos y las perífrasis verbales modales. Es decir, sacamos los verbos del léxico valorativo y vamos a pensar en los verbos que revelan la presencia del autor. Cuando el autor dice yo creo que, yo imagino que, me gustaría que, pues evidentemente esos son verbos modales, porque son verbos que revelan la presencia del emisor. En quinto lugar, los recursos estilísticos. Cuando el autor hace uso de recursos estilísticos, utiliza una metáfora, utiliza una metonimia, una hipérbole, ese tipo de cosas, está revelando subjetividad, no está siendo objetivo. Si yo quiero expresar la realidad de forma objetiva, no uso metáforas. Si quiero darle un toque de estilo propio mío, sí. Es decir, si quiero ser subjetivo, utilizaré recursos estilísticos que son propios de la subjetividad. Después tenemos los recursos tipográficos y los signos de puntuación. Es decir, pues no sé, cuando por ejemplo el autor utiliza las comillas, deja un enunciado inacabado con puntos suspensivos, todo eso también modaliza, también revela subjetividad. Y por último, los cambios de registro. Es decir, cuando el autor está utilizando un registro formal y de repente baja a un registro coloquial, un registro vulgar, es por algo. A lo mejor es porque está intentando también expresar su subjetividad de alguna manera. Vale, estos serían, digamos, los recursos tal y como vienen listados en vuestro libro de texto. Y los tenéis así en el PDF. Vamos a explicarlos ahora de uno en uno.
primer recurso es la modalidad oracional. La modalidad oracional informa sobre la actitud del hablante ante lo que dice. La modalidad más propia de la objetividad sería la modalidad enunciativa, cuando el autor simplemente se refiere a una realidad sin valorarla. Eso sería un poquito la modalidad enunciativa. La modalidad propia de la certeza, ¿no? Yo tengo claro de lo que estoy hablando y lo digo de manera objetiva y de manera clara. Luego tendríamos otras modalidades, como por ejemplo la modalidad exclamativa, cuando el autor exclama algo, ¿no? Cuando dice algo en un tono un poco más elevado. La modalidad interrogativa, cuando lanza alguna pregunta al lector, una pregunta retórica, por ejemplo. La modalidad exhortativa, cuando apela al lector, cuando le da una orden al lector, cuando pide algo al lector. Modalidad, por ejemplo, también dubitativa, cuando el propio autor duda sobre alguna cuestión en el texto. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo para localizar la modalidad oracional en el texto? Lo que tengo que hacer es fijarme en, por un lado, donde predomina la modalidad enunciativa, que va a ser normalmente en las secuencias más expositivas del texto, es decir, cuando el autor, por ejemplo, está planteando el tema, se refiere a la realidad, a lo mejor comenta algún hecho de actualidad. Ahí normalmente está la modalidad enunciativa, porque simplemente está diciendo, voy a hablar de esto, ha ocurrido lo otro, etc. Pero yo tengo que estar muy atento a, por ejemplo, cuando vea signos de exclamación. ¿Que yo veo signos de exclamación? El autor está exclamando, modalidad exclamativa. ¿Que el autor lanza una pregunta al lector? ¿Se imagina el lector que no sé qué, no sé cuántos? Modalidad interrogativa. Que el autor le dice algo al lector, llama su atención, le pide que haga algo. Modalidad exhortativa. Recordad, por ejemplo, el texto de Defectillos, la frase famosa aquella de dale puerta a ese imbécil que te mira los mensajes del móvil. Modalidad exhortativa. Está diciendo al lector lo que tiene que hacer. Bien, pues este mecanismo, el mecanismo de la modalidad oracional, yo lo analizaré buscando ese tipo de oraciones en el texto. Por ejemplo, yo diré, pues en la línea X el autor cambia de la modalidad enunciativa a la modalidad interrogativa cuando lanza al lector una pregunta retórica. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de modalidad oracional aplicada a la modalización del texto. Tenéis todo lo relativo aparte de lo que tenéis en el PDF, la página 135, el primero de los mecanismos que se analiza es este, el de la modalidad oracional. Y ahí lo tenéis, pues ejemplos de lo que sería la modalidad desiderativa, la exclamativa, la dubitativa, la enunciativa, la exhortativa y la interrogativa. Segundo mecanismo, la deixis. La deixis es la función lingüística por la cual elementos del discurso que están en el texto se refieren a cosas que están fuera del texto. La deixis es de muchos tipos, hay deixis espacial, deixis temporal, pero la deixis que nos interesa a hablar de modalización es la deixis personal y la social, de la que hablaremos luego. Pero primero la personal. ¿Qué interesa al hablar de deixis personal? Pues las marcas lingüísticas de primera persona, por ejemplo, tanto singular, cuando el autor habla en primera persona y habla de algo que le ha ocurrido, como en plural, cuando el autor habla desde el punto de vista de un nosotros, plural asociativo que incluye al lector dentro del mismo saco que el emisor, ¿no? Muy típico en ese tipo de textos, ¿no? Cuando, por ejemplo, dice nuestra sociedad, últimamente, bla, 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 nuestra sociedad, es decir, el autor está diciendo nuestra sociedad, está hablando desde el punto de vista de nosotros. Pues ese nuestra, ese determinante nuestra, ese determinante posesivo, es un elemento modalizador que analizaríamos dentro de la deixis personal. ¿Entendéis? Es decir, se trata de ver cómo hay elementos lingüísticos que remiten al propio autor, primera persona, tanto singular como plural. Iba yo el otro día por la calle cuando de repente vi en un kiosco el periódico y leí que no sé qué. Iba yo, ese yo, pronombre, primera persona, deixis personal. El autor está hablando desde su punto de vista, modalización. Por tanto, ¿qué tengo que hacer yo si voy a buscar ejemplos de este mecanismo? Pues buscar, por ejemplo, pronombres de primera persona. ¿Que yo me encuentro con un texto que está escrito en primera persona? Pues mira, ya tengo uno de los 5 que tengo que analizar. Porque si está escrito en primera persona va a haber deíticos de primera persona, sí o sí. Muy fácil. Luego también se habla de la deixis social. La deixis social tiene que ver con la distancia que el autor establece con el lector. ¿Vale? La deixis social, digamos que se puede presentar mediante una mayor distancia o una menor distancia.
va a aparecer cuando el autor se dirige al lector. ¿Que el autor se dirige al lector de usted? Bueno, pues hay cierta distancia, hay como un respeto, hay como una diferencia que intenta establecer el autor. ¿Que el autor se dirige al lector de tú? Pues esa cercanía se reduce. Por lo tanto, yo estaré atento y si veo que en el texto el autor se dirige al lector, vuelvo a recordar el ejemplo de defectillos. Dale puerta a ese imbécil que no sé qué. Está hablando con el lector y le está hablando de tú. Bueno, pues sería un ejemplo de deixis social. ¿Cómo comentaría yo eso? Pues diría, bueno, en la línea tal, el autor se dirige al lector, lo tutea, que es el término lingüístico, estaría utilizando el tuteo para referirse al lector de tú, y eso es un ejemplo de deixis social, que es un mecanismo de modalización. Por lo tanto, recapitulamos, deixis, tanto personal como social. En la deixis personal yo busco primera persona, tanto singular como plural, y la deixis social yo me fijo en si el autor se dirige al lector en algún momento y si lo trata de usted o si lo trata de tú. Tercer mecanismo. Este digamos que es el rey de los mecanismos modalizadores. Es el que va a estar en todos los textos. Súper fácil. El léxico valorativo. Es muy fácil de analizar y de buscar porque es tan sencillo como buscar en el texto vocabulario que valore la realidad. ¿Y cuál es la palabra que valora la realidad por excelencia? El adjetivo calificativo. O sea, yo tengo que buscar adjetivos en el texto. Así de fácil. Busco adjetivos y pongo ejemplos. No solo adjetivos. Hay otras categorías gramaticales que también son valorativas. El propio sustantivo. No es lo mismo, como he dicho antes, decir perro que decir chucho. Perro, objetividad. Chucho, subjetividad. Léxico valorativo. Los adverbios. Muchas veces se dice que los adverbios son como los adjetivos del verbo, ¿no? Si yo digo que estoy aquí sentado relajadamente, pues evidentemente estoy valorando la manera en la que estoy sentado, ¿no? Pues eso también sería léxico valorativo. Y también los mecanismos, que sin ser vocabulario propiamente dicho, son mecanismos también del plano léxico, del plano morfológico, como por ejemplo la sufijación apreciativa. No es lo mismo decir que me he cruzado por la calle un niño, que decir que me he cruzado un niñato, que decir que me he cruzado un niñito. Pues eso, la sufijación apreciativa, que puede ser aumentativa, diminutiva o despectiva, también es léxico valorativo. ¿Qué haré yo en este apartado, en este tercer mecanismo? Buscar adjetivos, buscar adverbios tanto de modo como cuantificadores. Si yo digo que, por ejemplo, algo es muy grande, no es lo mismo que decir que algo es grande, ¿no? Pues ese muy, el adverbio de cantidad también modaliza, también valora la realidad. Léxico valorativo, valorar la realidad. Así de sencillo. Buscaré, como digo, adjetivos, sustantivos, adverbios y sufijos. Palabras que tengan aumentativos, palabras que tengan diminutivos y palabras que tengan pues, sufijos, por ejemplo, pues, despectivos, apreciativos, ¿no? Luego, yo también me fijaré en los verbos del texto. Hay verbos que también expresan la subjetividad del autor. Son los llamados verbos modales. Y este sería nuestro cuarto mecanismo. Los verbos y perífrasis modales. Son verbos que revelan la subjetividad del autor. Si yo digo que llueve, el verbo llover no revela ninguna subjetividad de nadie. Pero si yo digo que creo que voy a probar, pues el verbo creo sí que revela subjetividad, ¿no? El verbo pienso, el verbo imagino, el verbo quiero. Es decir, todos esos verbos son los llamados verbos modales. Y se dividen en distintos tipos. Cuidado que aquí viene un poquito de complicación porque esto ya empezamos a hablar un poco de terminología que a lo mejor no habéis visto nunca. Lo tenéis en vuestro libro de texto, en la página 138, ahí tenemos los verbos modales y las perífrasis. Verbos modales. Vuestro libro de texto los clasifica en 4 tipos. Intelectivos. Son todos los que tienen que ver con el pensamiento y el pensamiento expresado. Es decir, es cuando el autor utiliza verbos como decir, hablar, pensar, opinar. Verbos volitivos, ¿no? Voler, querer, de voluntad. Quiero, deseo, anhelo, ansío. Verbos psicológicos. Me entristece, me encanta, me duele. Y por último, verbos de influencia, que son un poquito
verbos que buscan influir, ¿no?, en el receptor. Pues recomiendo, pido al lector no sé qué. Vale. Todos esos, lo ideal sería que si yo analizo este nivel y busco verbos, saber decir que son verbos modales y además el tipo. Pero entiendo que a lo mejor a alguno se le puede atravesar un poquito. No es imprescindible saber distinguir los 4 tipos, ¿vale? Simplemente cuando yo vea un verbo que evidentemente está revelando la subjetividad del autor, pues lo marcaré como un verbo modal. Junto con los verbos modales también se habla de las perífrasis modales, en concreto de las perífrasis de obligación. Las perífrasis de obligación, hay que, tenemos que, debemos, más infinitivo, debemos estudiar, debemos prepararnos para lo que viene. También revelan subjetividad. Por lo tanto, dentro de este apartado, verbos y perífrasis modales, yo buscaré verbos que revelen la subjetividad del autor y ese tipo de perífrasis. Ojo, porque esas perífrasis son muy frecuentes, las perífrasis de obligación. Es muy frecuente en estos textos que en algún momento el autor diga cosas como tenemos que estar preparados para no sé qué, debemos afrontar la situación de no sé cuántos. Ese tipo de cosas hay que mencionarlas. Y son muy fáciles de localizar. Quinto mecanismo. Los recursos estilísticos. Cuando el autor quiere revelar su subjetividad, el autor se pone estupendo. El autor intenta hacer un mensaje lo más chulo posible, ¿no? Ahí entran en juego los recursos estilísticos. Las figuras literarias. Hay algunas figuras retóricas en concreto que revelan la presencia del autor con mucha fuerza, ¿vale? Bien, pues cuando yo detecte que el autor las utiliza, pues también son un ejemplo de modalización. Las más frecuentes dentro de la modalización: la metáfora, la comparación, la hipérbole, la pregunta retórica, la ironía. La propia ironía en sí mismo, cuando vemos que el autor está siendo irónico, eso es una figura retórica también. También podemos analizar aquí en este nivel de las figuras retóricas si el autor utiliza el humor, por ejemplo, el tono humorístico del texto, ¿no? Si se puede extraer algún ejemplo en concreto, también es un recurso retórico. Recordad cuando, en el ejemplo que yo he puesto al principio, ¿no?, cuando he dicho lo de es 15 de enero y ahí hay 28 grados. Y luego he dicho la oración subjetiva, ¿no? Y he dicho, me estoy cociendo. Me estoy cociendo es a la vez una hipérbole, exageración, y a la vez es una metáfora. Estoy identificando dos realidades. Estoy identificando el elemento real de tengo calor con el elemento imaginario de soy un plato dentro de un horno que se está cociendo. Por lo tanto, ahí habría un uso de una figura retórica. Son muy frecuentes, son muy habituales. Bien, vamos ya al siguiente de nuestros mecanismos posibles de modalización. Los recursos tipográficos y los signos de puntuación. ¿Qué son recursos tipográficos? Pues bueno, son la cursiva, las comillas, la negrita, aclaraciones entre paréntesis o entre guiones, puntos suspensivos. Todo eso entraría dentro de los tanto recursos tipográficos como signos de puntuación. Muchas veces cuando estamos hablando y queremos enfatizar algo de lo que estamos diciendo o transmitir un doble sentido, hacemos esto, ¿no? Hoy os estáis portando muy bien, hoy os estáis portando muy bien, ¿no? Eso cuando yo escribo son comillas. Vale, pues evidentemente es un signo de modalización. O cuando yo, por ejemplo, pongo algo en cursiva en un texto, o cuando yo pongo algo en negrita simplemente para que realce y porque quiero que el lector se fije más en eso que en otra cosa. Todo eso también son mecanismos de modalización. Pero cuidado, esto es peligroso. No siempre que aparezcan unas comillas o una cursiva va a ser un mecanismo de modalización, porque, por ejemplo, la cursiva va a aparecer cuando se ponga el título de una canción o el título de un libro. O las comillas también van a aparecer a veces en esos casos, cuando se ponga el título de algo. Si las comillas o la cursiva se está utilizando para poner el título de algo, o para poner a lo mejor una expresión en otro idioma, eso no es modalización. Será modalización si tiene ese sentido del que hemos hablado, ¿vale? Ese sentido típico que utilizamos mucho en la expresión oral, ¿no? Ahí sí que habría modalización y yo tengo que mencionarlo. Lo mismo con los puntos suspensivos. A veces el autor pues acaba una oración con puntos suspensivos, como dando a entender que hay más y dejando que el lector se haga una idea. Es una especie de mecanismo también de complicidad con el lector, ¿no? Bueno, ya sabrá el lector, y lo deja con puntos suspensivos, ¿no? Y pasa a otra cosa, y pasa a otro párrafo. Pues eso también sería un ejemplo de modalización.
El último de los mecanismos, el último de los posibles mecanismos de modalización que va a tener nuestro texto van a ser los cambios de registro. Normalmente nuestros textos van a estar siempre escritos en un registro estándar, ¿no? Van a estar un poquito en un registro estándar, ni muy culto, ni muy coloquial, y por supuesto no va a ser un registro vulgar. Ahora bien, en ocasiones el autor cambia el registro, y no cambia el registro porque sí, lo cambia porque tiene una intención. Muchas veces está utilizando el registro estándar y baja al coloquial, o incluso a veces utiliza una expresión vulgar. Es una manera de, a veces, acercarse al lector, conectar con el lector de determinada manera, ¿no? Por tanto, ¿en qué me tengo yo que fijar? En ver si el autor en algún momento baja el registro. Es decir, si el autor utiliza una expresión coloquial, si utiliza una palabra malsonante. Recordad el de defectillos. ¡Dale ya puerta a ese imbécil! ¡Dale puerta! Eso es una expresión coloquial. ¡A ese imbécil! Es una palabra casi malsonante, ¿no? Sería registro vulgar. Ahí ha habido un cambio de registro. Y también es un mecanismo de modalización. Vale, esto sería todo. Recapitulamos. Primer mecanismo de modalización. La utilización de modalidades oracionales que revelan la presencia del emisor. Segundo lugar, elementos deícticos, la deixis, es decir, todo aquello que revele primera persona, singular o plural. Y también la deixis social, cuando el autor se dirige al lector. Tercer lugar, el léxico valorativo, cuando el autor utiliza adjetivos, sustantivos, adverbios, sufijos, para valorar lo que está diciendo. Cuarto lugar, los verbos modales y las perífrasis modales, es decir, todos aquellos verbos en los que se está revelando la subjetividad del autor. Cuando el autor dice, he estado pensando sobre este tema, pues bueno, está utilizando el verbo pensar, encima en primera persona, elemento modalizador. Quinto mecanismo, los recursos estilísticos, es decir, cuando el autor se pone creativo, cuando se pone literario, cuando el autor se pone autor, para entendernos. Cuando el autor utiliza metáforas, hipérboles, cuando utiliza la ironía, cuando utiliza los dobles sentidos, cuando utiliza a lo mejor una metonimia. Todo ese tipo de mecanismos son con aquellos con los que el autor está diciendo, no soy una máquina, soy un autor con voluntad de estilo, ¿vale? Subjetividad. Sexto lugar, los recursos tipográficos y los signos de puntuación. El autor te pone algo entre comillas para dejarte caer algún mensaje entre líneas. El autor te aclara, te hace una aclaración entre paréntesis, por ejemplo. El autor pone en negrita determinadas partes del texto para que tú veas qué es lo importante para él. El autor deja un enunciado en suspenso con puntos suspensivos para que tú lo completes. Son, digamos, estos recursos tipográficos son los mecanismos con los que el autor le guiña un ojo al lector, ¿vale? Sería un poquito esa idea. Y por último, en séptimo lugar, los cambios de registro. El autor está utilizando un determinado registro, está siendo más o menos estándar, más o menos con cierta pátina de objetividad, pero de repente, ¡pam!, baja un escalón y utiliza una expresión coloquial. De nuevo es ese codazo subjetivo que le está pegando al lector, ¿vale?, para llamar su atención. Vale, pues estos 7 mecanismos serían los que tiene todo autor a su disposición para hacer el texto más subjetivo, para hacer el texto más modalizado. ¿Cómo abordamos esto? Pues ya os lo hemos dicho antes. Cogemos el texto de arriba abajo y escaneamos, buscando todo esto. Lo más fácil, lo que yo recomiendo, bueno, pues en primer lugar vamos a fijarnos en si el texto está escrito en primera persona, ya sé que va a haber deixis personal, ya sé que va a haber verbos en primera persona, va a haber pronombres, va a haber incluso alguna apelación al lector, deixis social. Por tanto, hay un mecanismo fijo que voy a encontrar muy fácilmente. Luego, segundo mecanismo que voy a encontrar muy fácilmente, léxico valorativo. Este va a estar en todos los textos. Otro que va a ser muy fácil de encontrar, la modalidad oracional, porque salta a la vista. Si yo estoy leyendo el texto y de repente veo que el autor hace una pregunta retórica, o que el autor da una orden o una sugerencia al lector, o que el autor exclama algo, pues ahí hay ejemplos de modalidades oracionales variadas y que revelan subjetividad. Más de los que saltan a la vista y son fáciles de localizar, pues los recursos tipográficos. Que aparecen unas comillas, que aparece una cursiva, pues yo me fijo en si el autor lo está utilizando para guiñarme un ojo como lector o no. Pues ahí tengo otro mecanismo. Y luego, bueno, pues sería cuestión de darnos cuenta de si hay a lo mejor alguna metáfora por ahí, si el lenguaje está más o menos trabajado literariamente, si se produce algún cambio de registro muy llamativo, y ya está.
y se trataría de comentar 5 cositas diferentes. Eso sí, como insistimos siempre, no se trata de decir, en la línea tal hay una metáfora, dame mi 0,3. No, en la línea tal hay una metáfora, y esto es un elemento modalizador porque bla bla bla, y el autor lo utiliza porque bla bla bla. Es decir, las cosas hay que explicarlas. No tenemos simplemente que hacer una lista de la compra y esperar que nos den el punto y medio de este bloque por la cara, porque eso no va a pasar. Hasta aquí lo que hemos hecho ha sido ver la teoría. Vamos a ver ahora cómo aplicaríamos esto a un par de textos. Vamos a empezar con un texto que tenéis muy reciente, porque es de los que habéis trabajado estos días, que sería el primer texto de esa lista de 4 que os hemos dado para trabajar en las vacaciones de fallas. He utilizado un recurso de modalización. Fallas, guiño, guiño. ¿Vale? Bien. El contexto, que os recuerdo que era una especie de defensa de la libertad de expresión, una crítica de la censura y una reivindicación de la ficción, es decir, de que los textos de ficción, ya sea una canción, sea una novela, o sea una película, o un videojuego, son obras de ficción, y como son obras de ficción, los jueces no deberían juzgarlas. Si yo tengo que comentar 5 mecanismos del contexto, bien, pues bueno, en primer lugar, vamos a hablar de su modalidad oracional, por ejemplo. En el contexto, en ese texto en concreto, predomina la modalidad enunciativa. Es un texto con una pátina de objetividad importante, es un texto bastante neutro, no está escrito en primera persona, pero aparecen algunos momentitos que yo puedo comentar. Por ejemplo, aparece un momento en el que hay modalidad exhortativa, cuando el autor dice: no duden que la canción al vent habría sido censurada si se titulase Caguémonos en Franco. Ese no duden que se está dirigiendo al lector. Ahí hay modalidad exhortativa. Ya tendría un mecanismo comentado. La deixis personal. Este texto no está en primera persona, por tanto la deixis personal no va a ser fácil de localizar aquí. Sí que puedo ver algo de deixis social, precisamente en el mismo ejemplo que hemos dicho antes. Cuando dice no duden que, se está dirigiendo al lector y está hablándole de usted. Eso es deixis social, está marcando la distancia con el lector. Por lo tanto, yo ahí podría decir, pues eso, que es un ejemplo de utilización de la deixis social para marcar cierta distancia y cierto respeto hacia el lector. Luego hablaríamos, por ejemplo, del léxico valorativo. Como he dicho, este va a estar en todos los textos y va a ser muy fácil de localizar. Aparece por ahí, se dice mala cosa, mala, adjetivo. Aparece por ahí lo cual es falso, otro adjetivo. Resulta dramático. Se dice en un momento determinado también por la misma estupidez. Fijaos, eso no es un adjetivo, es un sustantivo, estupidez. Pero es un sustantivo con una carga valorativa muy potente. Decir que algo es una estupidez. Recursos estilísticos. Este texto, como digo, no está muy elaborado literariamente, no es muy subjetivo, pero bueno, algo hay. Por ejemplo, hay una metonimia, no es muy fácil de ver. En un momento dado el autor dice algo así como que pierden su poltronita de poder. La poltrona de poder, es decir, el asiento del poder, eso, lo de perder su poltronita es una metonimia, porque no se refiere a perder un asiento, se refiere a perder la posición de privilegio que te da el poder. Y bueno, cambios de registro, pues también hay cambios de registro. Cuando dice de repente que si la canción en lugar de Alben se titulara Caguémonos en Franco, caguémonos en Franco, caguémonos en Franco, evidentemente haya habido un descenso hacia el registro coloquial vulgar, ¿no? Pues, si os fijáis, he hablado de 6 cosas, no de 5, nos bastaría con 5. Os pasaremos este solucionario por escrito, porque entiendo que conmigo aquí explicándolo a toda prisa os hayáis vuelto un poco locos. También os pasaremos por escrito, lo tenéis en el documento resumen de la modalización, el siguiente texto del que vamos a hablar, que es un texto que también os suena, ya me he referido a él un par de veces, salió en selectividad hace unos años y os lo pusimos a segundo B en el examen de la primera evaluación, y luego segundo A lo hizo también como tarea de clase. Es nuestro viejo conocido defectillos. Vale, ¿qué podemos localizar en defectillos? Bien, defectillos es un texto muy fácil para la modalización, es un texto súper modalizado.
Es un texto lleno de subjetividad, escrito desde la primera persona, en el que la autora se dirige al lector, en el que la autora utiliza palabras malsonantes, le da órdenes al lector, habla de su propia experiencia, es decir, modalización por todas partes. Vamos a ver de qué podríamos hablar. Modalidades oracionales. Defectillos. Modalidad exhortativa. Tenedlo claro. Los defectos con el tiempo se convierten en no sé qué. Asume que esa introspección que te hace ver lo interesante se convertirá en no sé cuántos. Dale ya vuelta a ese imbécil. Es decir, modalidad exhortativa. Cada vez que la autora le está diciendo algo al lector con la intención de que cambie su punto de vista, o de que haga algo, o de que cambie una actitud, modalidad exhortativa. Ya tengo uno analizado. Segundo, vámonos a por el léxico valorativo, que es lo más fácil de ver. En este texto hay una burrada de léxico valorativo. Por ejemplo, adjetivos. Casi perfecto, chico feo, chico misterioso y taciturno, borde grosero, vago y egoísta, machista, violento y posesivo, roles machistas, algo canallas, ser aburrido. Adjetivos a chorro por todas partes en el texto. Procedimientos léxicos, lo de poner sufijos, ¿no? Defectillos, en el propio título ya tenemos uno. Defectillos. Y yo lo comento, ese defectillos está usado en un tono irónico, se refiere a defectazos, no a defectillos, pero utiliza el diminutivo con una digamos, función irónica. Luego también la cuantificación mediante adverbios. Se hará en el futuro aún más feo. Adverbios que están cuantificando la fealdad. Incluso sustantivos, ¿no? Sustantivos, cuando dice celos, los turbios algo canallas, farra, dueño, son todo sustantivos que valoran la realidad. No es lo mismo decir que alguien es tu novio que decir que alguien es tu dueño. Verbos modales. ¿Hay verbos modales en este texto? Bueno, está escrito en primera persona, o sea, va a haber verbos modales sí o sí. Verbos intelectivos, es decir, de pensamiento, de razonamiento, dice, leía el otro día que no sé qué, sabemos que no sé cuánto, hemos aprendido, las chicas de mi generación hemos aprendido que no sé qué. Todos esos son verbos modales, porque revelan la subjetividad de la autora. A su vez, me sirven para hablar de la deixis, puesto que al estar en primera persona, deixis personal. También aparecen pronombres de primera persona. En cuanto a la deixis social, ¿qué puedo comentar? Cuando se dirige de tú al lector, lectora, mejor dicho, en este texto, porque está dirigiéndose a una hipotética lectora adolescente, ¿no? Todo el rato. Deixis social, la tutea, le habla de tú. Recordad, dos posibilidades. Tutear es hablar de tú, ustedear es hablar de usted. Figuras retóricas. ¿Qué figuras retóricas hay en este texto? Bueno, pues primero tenemos que la ironía está un poquito presente en todo el texto. Yo la puedo comentar como una figura retórica más. Ese tono irónico al hablar de defectillos, por ejemplo. Cuando dice, por ejemplo, también, como todas sabemos, el ser amado es casi perfecto. Ahí hay ironía, está expresando lo contrario de lo que realmente está diciendo. Metáforas, cuando dice, las ranas, por mucho que las beses, siguen siendo ranas. Metonimia, recordad también cuando decía aquello de que te va a llevar a la portada del periódico. Eso es una metonimia, ya hablamos de esto en su momento. Es decir, todo eso son figuras retóricas que está utilizando la autora en este caso para darle más autoría al texto, para darle más estilo propio, por tanto subjetividad y por tanto modalización. Signos de puntuación y recursos tipográficos que tenemos aquí. Bueno, pues hay un momento clarísimo en la línea 20 del texto, la autora pone una expresión entre comillas, habla de muestras de amor. Para referirse, está hablando de cómo los novios controladores controlan a sus novias y dice que esas muestras de amor, y lo pone entre comillas, un recurso tipográfico, modalizador, clarísimo. Luego también hay un par de momentos en el texto, en líneas 14 y 18, en los cuales aparecen los puntos suspensivos para dejar pendiente, colgado ahí un enunciado para que la lectora sea consciente de que hay más y que eso, digamos, cale en la recepción del texto. Y luego cambios de registro. Este texto es muy rico desde el punto de vista del registro porque está escrito en un registro estándar, pero como se está dirigiendo a una lectora adolescente,
continuamente hay muestras de registro coloquial e incluso de registro vulgar. Recordamos, dice, por ejemplo, va a ser que no, en un momento dado. En otro momento dice, cuando lo metas en tu cama, no sé qué. En otro momento dice, se acabará escapando de farra. En otro momento dice, te llevarás un berrinche. E incluso llega a utilizar una palabra malsonante como lo de dale puerta a ese imbécil. Es decir, todo eso son cambios de registro. No está escrito en registro estándar todo el texto, sino que continuamente está salpicado de expresiones coloquiales. Esos cambios de registro también son mecanismo de modalización. Vale, pues esto sería todo. Hemos visto, por un lado, hemos introducido el concepto de modalización. Recordad esos dos ejemplos, que creo que son muy claros. Lo de es enero y hay X grados y eso no es normal. Y luego tenemos el ejemplo de, ¡buah, estamos en enero y hay 30 grados y qué calor y me torro! ¿Vale? El primero no está modalizado, el segundo sí. Hemos entendido ya lo que es la modalización en general. Luego, ¿cómo se aplica eso a nuestro texto? Tenemos que comentar 5 mecanismos de modalización. Y nuestro libro de texto nos da 7 mecanismos distintos. 7 mecanismos que tenéis explicados en el libro de texto y que tenéis resumidos y con más ejemplos en el PDF. Los hemos visto de uno en uno, mecanismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y luego hemos visto 2 modelos resueltos, el contexto y defectillos. Ambos los vais a tener también en papel. El contexto os lo daremos más adelante y defectillos lo tenéis ya adjunto e incluido en el propio documento de la teoría general. Vale, pues ya estamos acabando. A partir de aquí, ¿qué tocaría esta semana? Pues esta semana, bueno, tenéis en el blog la explicación, igual que hicimos con las 2 semanas anteriores, tenéis ahora la explicación de lo que tenéis que hacer esta semana. Tenéis separado por sesiones lo que hay que hacer cada día. Os hemos puesto una serie de actividades del libro de texto, como hicimos con la parte de léxico, actividades muy sencillitas para ir practicando con todo esto de los mecanismos de la modalización. Y luego, como remate, de cara al final de la semana, pero también ya de cara a Semana Santa incluso, queremos que analicéis la modalización de los 3 textos restantes de la tarea de fallas. Es decir, de Abuelos Made in Spain, de Filosofía y el de Woody Allen, que no recuerdo cómo se titula. Lo que tendréis que hacer en esos 3 textos es buscar 5 mecanismos de modalización en cada uno, como si fuesen las PAU, y eso sí que nos lo enviaréis por correo. Las actividades del libro de texto, de momento no. Haremos como con el léxico. Las hacéis en la libreta, os pasamos el solucionario y os lo autocorregís vosotros. Además, también en el libro de texto, pero esto ya para más adelante, tenemos mucho tiempo todavía por delante, hay modelos resueltos. En esa sección de práctica las PAU. Hay un modelo resuelto y luego hay propuestas de textos con baterías de las preguntas de modalización de las PAU, que también nos va a venir muy bien para practicar. Y bueno, pues eso es todo por el momento. Con esto yo creo que queda ya cerrada esta semana dedicada a la modalización, y que sepáis que es un mecanismo muy importante que tenéis que dominar porque es muy fácil. Yo diría que es casi tan sencillo como el nivel del léxico. Entonces yo sé que muchos de vosotros vais a huir de la sintaxis o de la morfología, por lo tanto tenéis que tener muy bien preparada la modalización. José Carlos y yo quedamos a vuestra disposición para cualquier resolución de dudas, con las vías que tenemos habilitadas, el correo electrónico, los foros de Aules y bueno, y ya pues no sé, por WhatsApp o como queráis, ¿vale? Vamos a intentar llevar lo mejor que podamos estos días. Pues nada, chicos, un abrazo. Si tenéis alguna duda ya sabéis dónde estamos, tanto José Carlos como yo, y pues que vaya todo muy bien.